Vamos a dar un minutillo más para que otra gente se siga sumando, que ya están entrando. Y ya comenzamos con la sesión de hoy de la cátedra. Veo que se está aumentando rápido el número, así que esperemos un minutito más. Bien. Si les parece, comenzamos. Buenas noches a todos y todas. Desde aquí, desde la Universidad Católica, del Instituto de Sociedad y Religión, les damos la bienvenida a este nuevo panel en el marco de nuestra cátedra de cristianismo. La cátedra va a ser presentada por Pedro más adelante y los panelistas de hoy, Daniel Zilnicki y Guillermo Kerber, serán también presentados por por Pedro. En la universidad, aparte de la cátedra de cristianismo, tenemos la cátedra de judaísmo hace ya 20 años y también la cátedra de islam, por lo cual generamos a partir de estas tres instancias posibilidades de diálogo, intercambio, crecimiento, formación, y a eso es que los hemos invitado en esta instancia específica. Así que le dejo la palabra al profesor Pedro Baviano, que es el director de la cátedra de cristianismo. Bueno, buenas noches y bienvenidos todos entonces a este evento sobre cristianismo y ecología de nuestra cátedra de cristianismo de la Universidad Católica del Uruguay. Para nosotros es un gusto darles la bienvenida a este nuevo evento. Varios de ustedes ya seguramente han participado en el evento anterior que hemos hecho, con la participación también de profesores de la Universidad Católica del Uruguay, desarrollando justamente este tema inicial como la relación entre cristianismo y ecología. En la noche de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a dos referentes que vamos a pasar a presentar brevemente. Al primero de nuestros invitados, que es el profesor Guillermo Kerber. Vamos a compartir en este momento entonces la presentación de Guillermo Kerber, uruguayo él, profesor de ética de la Universidad Católica del Uruguay en su momento y también en la Universidad de la República aquí en Uruguay. Comenzó a trabajar sobre la articulación entre ecología, ética y religión desde fines de los años 1980 en el Centro Franciscano de Montevideo. Graduado en Filosofía y Teología, su tesis de doctorado en Ciencias de la Religión en Brasil es sobre el lugar de la ecología en la teología latinoamericana, publicada en el año 2000. Desde el 2001 vive con su familia en Ginebra, Suiza, donde por 10 años coordinó el trabajo del Consejo Mundial de Iglesias sobre el cuidado de la creación y la justicia climática. Ha publicado algunos libros y numerosos artículos sobre esta temática y ha formado parte de equipos de investigación de universidades en los Estados Unidos y en África del Sur. Actualmente, Guillermo enseña teología en el Atelier Œcuménique de Théologie, colabora en la formación de adultos en la Iglesia Católica, se desplaza en bici en Ginebra y cultiva una huerta familiar. Muchísimas gracias, entonces, Guillermo, por acompañarnos en la noche de hoy, desde allá, desde Suiza, y te dejamos la palabra. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por esta invitación. Lo que voy a compartir con ustedes es una reflexión sobre cómo las iglesias y las religiones, más allá de las iglesias cristianas, han contribuido a la agenda ecológica en el plano internacional. Más que plantear una elaboración teórica, lo que quiero compartir con ustedes es un testimonio de lo que he vivido en estos últimos 30 años, porque mi primera participación en una conferencia de Naciones Unidas fue en 1993 en Viena, cuando con un grupo de unos 7 u 8 uruguayos participamos como representantes de
las ONG, organizaciones no gubernamentales, en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Y desde los años 2000, en mi trabajo en el Consejo Mundial de Iglesias, uno de los aspectos que me tocaba hacer en este trabajo era intervenir en varias instancias de Naciones Unidas, en particular en la Comisión de Derechos Humanos, que ahora se llama la Comisión de Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y también en las conferencias de Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sí, el título que hemos elegido para esta conferencia es Ecología y Religión en el ámbito internacional. Tanto Elías como yo vamos a hablar en particular sobre el tema del cambio climático, porque ha sido uno de los espacios en donde hemos compartido, aunque los dos vamos a ir un poco más allá de esta experiencia que hemos tenido juntos. Le agradezco a Elías esta posibilidad de compartir con él esta conferencia, y le agradezco tanto a Pedro como director de la Cátedra Cristianismo, y a Néstor, director del Instituto Sociedad y Religión, por la invitación, no solo la invitación, sino el seguimiento en toda la preparación de esta conferencia. ¿Qué es lo que voy a compartir con ustedes? Voy a empezar hablando de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que salió en el 2015, pero desde una perspectiva de cuál fue el impacto que tuvo a nivel internacional. Ya los que estuvieron en la conferencia anterior, hubo muchas referencias a Laudato Si, yo no me voy a detener en ella. Si no estuvieron en la conferencia, les recomiendo que vean el video que está disponible, porque presenta bastante detalladamente la encíclica. Después me voy a detener en un momento importante, un mojón en este proceso del tema de la ecología en el ámbito internacional, que fue la Cumbre de Río en 1992. Este mes cumplimos 30 años que con los principios de Río y con las convenciones que se aprueban allí, va a concretizar lo que se había hecho o lo que se había discutido 20 años antes en Estocolmo, en 1972, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el ambiente humano, una conferencia que también fue mencionada en la conferencia anterior. Y no solo voy a hablar de lo que se discutió en esa cumbre, sino cuál fue la presencia ecuménica. Y cuando digo ecuménica, porque voy a hablar muchas veces de este término, me refiero a la presencia de iglesias cristianas, no solo la Iglesia Católica, sino lo que llamamos habitualmente iglesias protestantes históricas, como luteranos, reformados, anglicanos y las iglesias ortodoxas, donde el patriarca ecuménico, el patriarca de Constantinopla, Bartolomé, ha jugado un rol muy importante. Voy a pasar después brevemente a mostrar una iniciativa interreligiosa que fue un encuentro que se dio en el año 2014 en el contexto de la cumbre sobre el clima que convocó en aquel momento el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Y finalmente, a partir de este estudio de caso, voy a compartir con ustedes lo que a mí me parecen algunas claves de la acción ecuménica e interreligiosa en el ámbito internacional. Si pasamos a la encíclica Laudato Si, es importante para mí subrayar que la mayor parte de las encíclicas, que son las cartas que escriben los papas, la mayor parte de las encíclicas, yo diría, son leídas por algunos católicos. Me atrevo a decir que la mayor parte de los católicos no tienen idea de lo que dicen la mayoría de las encíclicas. Sin embargo, en el caso de Laudato Si, que es la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común,
Es una encíclica, es un documento que trascendió los límites de la Iglesia Católica. No solo líderes de diferentes religiones recibieron con entusiasmo la encíclica, sino también en el ámbito de Naciones Unidas. Por ejemplo, Ban Ki-moon, ahí hay una cita, el Papa Francisco y yo estamos de acuerdo en que el cambio climático es una cuestión de justicia social, de derechos humanos y ética fundamental que requiere acción colectiva y urgente. Y en aquel momento presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, afirmó: admiro profundamente la decisión del Papa de hacer un llamado a la acción sobre el cambio climático de una manera clara, contundente y con toda la autoridad moral que le da su cargo. Es importante tener en cuenta que el año 2015, en que fue publicada la encíclica, en junio del 2015, hace 7 años, fue un año muy especial en el ámbito internacional. Por un lado, porque en septiembre del 2015 se aprobaron en la Asamblea General de Naciones Unidas los Objetivos del Desarrollo Sostenible, lo que se llama la Agenda de 2030, que comienza con el tema de cómo erradicar la pobreza en el mundo, y muchos de esos objetivos tienen que ver con aspectos ecológicos, el tema del cambio climático, pero también el tema de la diversidad biológica, el tema del agua, el tema de la contaminación. Otro elemento significativo ese año fue el Acuerdo de París, sobre el que voy a volver más adelante, en la Conferencia de Estados Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es decir, que la encíclica Laudato Si, publicada en junio del 2015, contribuye a que ese año en el cual la agenda ecológica tuvo varios eventos internacionales muy importantes, la encíclica Laudato Si ofrece una perspectiva que trasciende lo que es la Iglesia Católica. Si vamos un poco a qué es la encíclica Laudato Si, me gusta hablar de la encíclica como un catalizador del pensamiento cristiano sobre el rol del ser humano en la creación. Es decir, muchas de las cosas que plantea Laudato Si habían sido de una manera o de otra afirmadas tanto por los papas precedentes, por ejemplo Juan Pablo II en el mensaje de la paz, y 20 años después también por Benedicto XVI, pero cataliza toda una corriente de pensamiento que no solo es de la Iglesia Católica, sino, como el mismo Papa lo reconoce en la encíclica, el patriarca Bartolomé y líderes de otras iglesias cristianas han contribuido a esto. El Papa afirma que esta encíclica forma parte de la doctrina social de la Iglesia Católica, y los estudiosos afirman que Laudato Si es un punto de inflexión en la doctrina social porque incluye la dimensión ecológica al tratar los problemas sociales. El método utilizado es el método del ver, juzgar y actuar, que es un método que había propuesto ya el Papa Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris para tratar los temas sociales, un método que ha sido utilizado en la Iglesia, por ejemplo, por los movimientos de acción católica, en la teología, por las diferentes corrientes de la teología de la liberación. Algunos de los temas que desarrolla la encíclica son las expresiones de la crisis ecológica, en donde habla, por ejemplo, de la contaminación, la crisis del agua, el cambio climático. La encíclica se detiene en afirmar la importancia del diálogo entre ciencia y religión, y un leitmotiv de la encíclica es escuchar a la vez el grito de la tierra y el grito de los pobres. En esa perspectiva, el Papa, frente a esta situación de crisis ecológica que él describe en el primer capítulo de la encíclica, va a proponer
una ecología integral y va a hacer un llamado a una conversión ecológica en nuestras actitudes, tanto a nivel individual, personal, como comunitario e internacional, y va especialmente a detenerse en la importante tarea de la educación y la espiritualidad ecológica. Ahora, como decía, en 2022 estamos celebrando 30 años de la Cumbre de Río, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo, y es importante recordar esto porque si hoy estamos hablando todos los días prácticamente de las consecuencias del cambio climático, antes de entrar en la discusión comentábamos lo caluroso que está en Suiza en estas últimas semanas, con temperaturas más de 35, 36 grados como fruto del calentamiento global, pero es algo que ya de hace 30 años se estaba planteando en la Cumbre de Río, una cumbre que se celebra 20 años después de la Conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre el ambiente humano. Y hace unas semanas en Estocolmo se llevó a cabo la Conferencia Estocolmo +50, un planeta sano para la prosperidad de todos, nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad, como uno de los elementos centrales de todo este proceso. Pero volvamos a la Cumbre de Río. En esta conferencia es muy importante porque a nivel de lo que significa el derecho ambiental internacional, hay varios documentos que son adoptados, algunos de ellos vinculantes, otros marcos, como el caso del cambio climático, pero que van a marcar la ruta para lo que es la agenda internacional sobre el tema ecológico. Está primero lo que se llaman los principios de la Declaración de Río, que son 27 principios que van a ofrecer un marco general para los otros documentos que van a ser adoptados en la Cumbre de la Tierra. Entre los documentos adoptados hay 3 convenciones que son claves para la ecología: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que es un acuerdo internacional que es vinculante, destinado a fortalecer el control nacional y la conservación de los recursos biológicos. Después, la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, que es un marco internacional también vinculante para responder a los problemas relacionados con la desertificación, y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que no es vinculante, y por eso después, en 1997, vamos a tener el protocolo de Kioto, sobre el que voy a venir más adelante, que es el primer instrumento vinculante de esta convención. También se adoptan en Río los principios sobre los bosques, porque no se llega a un acuerdo sobre de que sea una convención con respecto a los bosques. Sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ya se empieza a ver la importancia que tienen los gases de efecto invernadero en el aumento de la temperatura media del planeta, sobre todo el dióxido de carbono y el metano, y cómo la Convención Marco va a intentar disminuir eso. Como decía, el protocolo de Kioto va a ser el primer instrumento vinculante de esta convención. En aquel momento eran los países industrializados, 37, que se comprometen a reducir sus emisiones, cosa que no hacen de acuerdo a lo que estaba previsto. Y en el año 2015 tenemos otro tratado vinculante, que es el Acuerdo de París, que intenta también limitar el calentamiento mundial muy por debajo de 2 grados centígrados. O sea, este es el marco de Río. Ahora, ¿qué hicieron las iglesias en Río? Es lo que a mí me interesa compartir con ustedes.
Río no es la primera vez que las iglesias tienen una participación o se preocupan por el tema ambiental. Hay todos una serie de elementos anteriores que están allí, que son en 1974 ya, en una conferencia en Bucarest, las iglesias empiezan a hablar de sociedad sostenible. Y es importante subrayar esto porque a nivel internacional el tema del desarrollo sostenible solo se hace más de 10 años después. Es decir, las iglesias son pioneras en hablar de la importancia de la sostenibilidad del planeta y de las sociedades. A nivel del Consejo Mundial de Iglesias, esta comunión de iglesias en donde están iglesias protestantes y ortodoxas. La Iglesia Católica no forma parte, pero participa financieramente del Consejo y es miembro pleno de varias comisiones. Se da todo un proceso que se llama Justicia, Paz e Integridad de la Creación, donde muestra justamente la interacción entre estos tres aspectos y contra la injusticia, contra la violencia, contra la destrucción de la creación. ¿Qué dice la delegación que participó en Río en 1992, la delegación ecuménica? En primer lugar, subraya la importancia de los principios de Río, ese marco que engloba las diferentes convenciones, por ejemplo, el principio de que el que contamina paga, el principio de responsabilidades diferenciadas, pero comunes a la vez, el principio de precaución, el principio de las generaciones futuras, pero a la vez que dice la importancia de estos principios, afirma que los resultados de esta conferencia son una respuesta inadecuada a la gravedad de la crisis. Entre otras cosas porque no hay un cronograma específico para limitar las emisiones, y una afirmación que me parece significativa, 1992, de la evaluación de la delegación: la Tierra, nuestro único hogar, está en peligro. Por primera vez en la historia de la creación, ciertos sistemas de fundamento vital del planeta están siendo destruidos por acciones humanas. Es lo que hoy llamamos el antropoceno, como esta nueva era ecológica en donde el ser humano es capaz de transformar la trama de la vida sobre la Tierra. De ahí la importancia de un cambio radical en los países industrializados, sobre todo, que es un poco lo que mira toda la conferencia del 92, y termina, y esto me parece importante subrayarlo, con un mensaje de esperanza, porque eso creo que es una clave sobre la que voy a volver como algo que las iglesias y las religiones han presentado en todas estas conferencias, en especial en ese momento hablando de una espiritualidad de la creación. A lo largo de las conferencias de los estados parte de la Convención sobre Cambio Climático, hubo una presencia, ahí tienen varios ejemplos, ya desde la primera en Berlín en 1995, y una serie de declaraciones que muestran sobre todo la dimensión ética, espiritual, y ya, por ejemplo, desde 1997, una dimensión interreligiosa, es decir, no solo las iglesias cristianas, católicos, protestantes, ortodoxos, evangélicos, se ponen de acuerdo, sino que también otras religiones, judíos, musulmanes, budistas, sintoístas, como en el caso de Kioto, se ponen de acuerdo para expresar, por ejemplo, que en el 97, que el tema del cambio climático es una cuestión de justicia. Por ejemplo, más tarde, que es necesario este cambio en las actitudes, pero también en los acuerdos internacionales para llevar adelante una respuesta adecuada a la crisis ambiental. A mí me gustaría compartir un poco más en detalle un estudio de caso de
de una experiencia interreligiosa que fue en septiembre de 2014. ¿Por qué tomo este caso? Porque fue una conferencia que fue organizada conjuntamente por el Consejo Mundial de Iglesias y Religiones por la Paz, que representa Elías en esta conferencia. Entonces, el Consejo Mundial de Iglesias y Religiones por la Paz, en el marco de la Cumbre del Clima convocada por Ban Ki-moon, organizan una cumbre interreligiosa en la que 30 líderes de 9 tradiciones religiosas y espirituales diferentes, porque hay algunas grupos que no les gusta ser llamados religiones, sino espiritualidades, y proponen una declaración: clima, fe y esperanza, tradiciones religiosas juntas por un futuro común. En esa declaración afirman que el cambio climático es un peligro para la vida, que es un problema de justicia, porque los que más sufren las consecuencias del cambio climático son los que menos han contribuido al cambio climático, es decir, las poblaciones más vulnerables, los más pobres, los más excluidos de todo el proceso de globalización, que el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino multidimensional, y plantea como principios de acción la confianza mutua, la justicia y la equidad, el principio de precaución y el tema de la justicia intergeneracional, es decir, pensar en las generaciones futuras. Para finalizar, lo que para mí son algunas claves de lo que ha significado la acción ecuménica e interreligiosa en estos 30 o 50 años en el ámbito internacional. Primero, es una frase que repite más de 20 veces en la encíclica el Papa Francisco: todo está relacionado, todo está interrelacionado. Es decir, el tema ambiental no es exclusivamente un tema ambiental, es también un tema cultural, un tema político, social. Hay una dimensión ética y espiritual. No podemos reducir a la problemática del cambio climático, la problemática del agua, la problemática de la destrucción de la biodiversidad o de los bosques a una cuestión exclusivamente ambiental. Tiene todas estas dimensiones. Como ya lo dije, y esto aparece en muchos de los esfuerzos llevados adelante por las iglesias y las religiones, hay una preocupación por los más vulnerables, por los que más sufren, desde esta perspectiva ética que es una cuestión de justicia, porque los que más están sufriendo hoy las consecuencias de la crisis climática o de la falta de agua son los más pobres, los más vulnerables. Es importante subrayar la importancia del diálogo entre ciencia y religión. En el caso del cambio climático, lo que es el estudio del panel intergubernamental sobre el cambio climático se toma como el consenso científico, a pesar de que hay muchos que niegan el cambio climático o que niegan la dimensión o la causa humana del cambio climático. Sin embargo, esto es algo que las diferentes iglesias y religiones han afirmado constantemente. Otro aspecto que me parece importante es que las iglesias, las religiones hacen todo un trabajo de incidencia política a partir de lo que viven y sufren las comunidades. A partir de lo que viven las comunidades en el Pacífico, en África, en América, en todo el mundo, es que llevan estas preocupaciones a las conferencias internacionales. Y por último, algo que me parece muy importante y que tal vez es una de las características específicas, es que siempre hay un mensaje de esperanza, ¿no? Sin negar la situación crítica que nos muestra la ciencia, hay un mensaje de esperanza que brota de las diferentes fuentes de las religiones y de las espiritualidades. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias entonces, Guillermo, por esta presentación que nos has regalado. Aprovecho a invitarlos a todos ustedes a que puedan dirigir sus comentarios, sus preguntas a través de allí, en la parte inferior de la pantalla. Ustedes verán preguntas y respuestas. Ustedes pueden dirigir sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones acerca de esta primera ponencia de Guillermo Kerber, y entonces al final de este encuentro vamos a poder dar lugar a las respuestas por parte tanto de Guillermo como a continuación de nuestro expositor de la noche de hoy, a quien pasamos brevemente entonces a presentar. Elías Shipnicki es argentino y vive en Perú desde 1991. Es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en cuyo Centro de Estudios Orientales ha sido profesor de judaísmo. Es graduado del Certificado en Gestión de Organizaciones Judías sin fines de lucro del Centro Latinoamericano de Capacitación e Investigación en Liderazgo Institucional Judío, LITID. Desde 2004, Elías es secretario general del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Líderes Religiosos y al mismo tiempo director de la Oficina Regional Latinoamericana y Caribeña de la Conferencia Mundial de Religiones por la Paz, con sede en Lima, Perú. Ha organizado reuniones de alto nivel de líderes religiosos con importantes personalidades internacionales, incluido el Papa Francisco. Representa justamente al Consejo Latinoamericano y del Caribe de Líderes Religiosos en diversas reuniones de las Naciones Unidas y sus organismos, la Organización de Estados Americanos, la Secretaría General Iberoamericana y el Foro Económico Mundial. Muchísimas gracias entonces, Elías, por acompañarnos en esta noche, y dejamos entonces, te dejamos la palabra para que nos puedas dar tu mirada acerca de este tema, ecología y religión en el ámbito internacional. Esfuerzos cristianos que ha detallado particularmente Guillermo, pero también a nivel interreligioso. Si bien lo ha mencionado Guillermo, nos interesaría muchísimo escucharte a ti como representante de Religiones por la Paz. Adelante entonces, Elías. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Se me escucha bien, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, de nuevo entonces, buenas noches. Creo que la palabra, una de las palabras con las cuales Guillermo concluyó su presentación es quizás la palabra que mejor resume el trabajo que las comunidades religiosas venimos haciendo, especialmente en el marco de las conferencias de cambio climático, las COP, que se celebran cada año y que de hecho se han convertido en las mayores reuniones ambientales del mundo, con participación de más de 20.000 personas en algunas de sus ediciones. Y esta palabra es la palabra esperanza. Creo que finalmente el mayor aporte que las comunidades religiosas venimos haciendo en este esfuerzo de trabajar juntos en la lucha contra el cambio climático, en la acción por el clima, es trayendo esperanza, manteniendo la esperanza. Cuando nosotros, en cada oportunidad que hacemos lectura de los informes del panel intergubernamental sobre cambio climático, al cual hizo referencia Guillermo antes, y vemos como que cada año se cierra más y más la posibilidad de poder enmendar esta situación que nos lleva finalmente a nos puede llevar, Dios no quiera, a una catástrofe en las siguientes generaciones, a la destrucción misma de la humanidad, tal como la conocemos en este momento.
y vemos lo muy trabajoso, lo muy difícil que es para los estados poder llegar a acuerdos que sean incluso acuerdos que los comprometen de manera efectiva, que los obligan a poder, digamos, a cumplir estos compromisos que ellos asumen. El rol de la fe para muchos de los negociadores internacionales y para las propias Naciones Unidas es muy importante. Ejemplo de eso ha sido incluso el encuentro sobre ciencia y religión celebrado en el Vaticano en octubre del año pasado, del cual me voy a referir más adelante. Bueno, es para mí un gusto muy grande compartir con Guillermo esta noche, esta conversación. He aprendido mucho, él es un líder así, en este tema, y particularmente a mí me tocó trabajar en este tema justamente también en el año 2014. Fue el año de la Cumbre Interreligiosa sobre el Cambio Climático, que de alguna manera, como bien la ha resumido Guillermo, marcó mucho de las aspiraciones que siguen siendo muy vigentes por parte de las comunidades religiosas con respecto al cambio climático. Posiblemente la situación, en razón de que ha empeorado, hoy en día ya nuestro objetivo no está puesto en que el aumento de la temperatura no sobrepase los 2 grados. Hoy en día hacemos referencia a que nuestra meta tiene que ser que no sobrepase el 1,5 grados, el 1,5 grados, y que finalmente se pueda cumplir la ambición de un mundo neutral en carbono lo más pronto posible. Pero en estos mismos momentos, como consecuencia de la situación que se generó en Europa Oriental, estamos incluso retrocediendo en aspectos que habíamos considerado ya superados, ¿no? Como por ejemplo el regreso del carbón como una fuente de energía aquí en Europa, algo que ya se había descartado, en razón justamente de la necesidad de poder llegar a ser, de poder generar energías limpias. En el año 2014 fue el último año en que la región acogió a una conferencia de cambio climático. Estaba previsto también que en el año 2019 Chile iba a acoger la COP. De hecho, incluso se preparó, se organizó, pero en razón de la situación política que ocurrió en ese año, en meses antes de la reunión, finalmente la COP se trasladó a Madrid. Y por lo tanto, la COP de 2014 en Lima fue la última celebrada en América Latina, y tuvimos un papel muy importante en preparar las actividades interreligiosas que acompañan habitualmente una conferencia de cambio climático. En primer término, las conferencias de cambio climático, como cualquier reunión de Naciones Unidas, el ingreso no es abierto al público en general, y es extremadamente limitado incluso para las organizaciones de sociedad civil que se encuentran registradas. Hay una cantidad limitada de pases que se entregan, y a su vez, y al mismo tiempo hay una intensa movilización de las comunidades religiosas, particularmente del país que acoge estas conferencias de cambio climático. Entonces, en paralelo a la conferencia oficial, se organizan eventos fuera del espacio al cual solamente se puede ingresar con credenciales, y hemos hecho en Lima una conferencia muy importante justamente en la Universidad Jesuita, en la Universidad de Antonio Ruiz de Montoya, que fue abierta al público, que Guillermo también nos contribuyó con una ponencia, y que incluso Jeffrey Sachs, el afamado académico de la Universidad de Columbia, fue el orador principal. Esto permite justamente que muchas personas de las comunidades religiosas puedan participar en el espacio de la COP sin tener la acreditación oficial que limita extremadamente el ingreso de personas de la sociedad civil.
Otro elemento importante en las actividades interreligiosas de cada COP es el servicio interreligioso de oración. Que es, bueno, obviamente dependiendo la demografía religiosa del país en donde se celebra, tiene aspectos propios, pero definitivamente es un evento muy importante que traduce ese sentimiento colectivo que tenemos las comunidades religiosas, de pensar que esto no es solamente una cuestión de negociación entre gobiernos, sino también que necesitamos, por sobre todo, ponernos en la presencia de lo sagrado, porque sin ese espíritu que lo sagrado nos transmite, esa sensación de esperanza, de que a pesar de lo muy difícil y lo muy complicado y lo muy retrasado que en el cumplimiento de los compromisos por parte de los estados, finalmente habrá ese cambio que necesitamos y que nos salve de una tragedia en las generaciones futuras. Nosotros como Religiones por la Paz no solamente nos dedicamos a la incidencia, como hacía referencia también Guillermo, a la que viene haciendo desde hace muchos años el Consejo Mundial de Iglesia y todas las principales organizaciones religiosas en el mundo que están preocupadas por este tema. También tenemos acción en el terreno y uno de nuestros proyectos más importantes en estos momentos, y de hecho el proyecto ambiental más importante que Naciones Unidas tiene con las comunidades religiosas, es la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales. Esta iniciativa, que se desarrolla en 5 países del anillo ecuatorial del mundo, lo que busca es preservar justamente estos bosques que nosotros en América Latina podemos decir que se encuentran en la Amazonía, pero al igual que están en la Amazonía también es alrededor del anillo ecuatorial en África, en la República Democrática del Congo, en Indonesia. Son esenciales para poder absorber el carbono y de esta manera mitigar el cambio climático. Ahora, lamentablemente, los intereses de muchos juegan en contra de la preservación de los bosques tropicales. El nivel de deforestación que ha habido en los últimos años en Brasil es muy, muy, muy serio. Y sea por el interés de la agroindustria, de acrecentar la frontera verde, sea también muchas veces por las explotaciones de hidrocarburos. Realmente ponen en una muy gran amenaza la preservación de estos bosques tropicales que ayudan a equilibrar el clima en el mundo. ¿Y quiénes viven en los bosques tropicales? Los pueblos indígenas que los han cuidado desde tiempos inmemoriales y que están continuamente amenazados. Ustedes habrán leído la semana pasada la triste noticia de estas 2 personas que fueron asesinadas en la Amazonía brasilera, justamente que fueron en búsqueda de encontrarse con los pueblos indígenas, de conocer lo que está ocurriendo en el terreno, y bueno, intereses oscuros quisieron impedirlo, provocando incluso el asesinato del periodista y de su acompañante. Por lo tanto, esta tarea es una tarea no solamente importante, crítica, sino también, diría yo, incluso es una tarea audaz, porque estamos hablando de que la preservación justamente de estos bosques tropicales, en el caso, vuelvo a repetir, en el caso nuestro de América Latina, de los bosques de la Amazonía, es una lucha en contra de intereses muy, muy grandes,
de diversos colectivos y económicos que no anteponen la vida a la búsqueda del lucro, y que incluso están dispuestos a llegar de emplear cualquier medio para hacerlo, ¿no? Y continuamente escuchamos la preocupación de los pueblos indígenas. No vamos a hacer referencias acerca de algún gobierno en particular, pero definitivamente en los últimos años la situación se ha tornado más compleja, y muchas comunidades indígenas que viven en estas zonas, especialmente comunidades indígenas que se encuentran en etapa inicial de contacto con la sociedad, con la sociedad tóxica, con el resto, digamos, de sus conciudadanos en esos países, están muy alertas y se encuentran muy amenazados por estos intereses que buscan desplazarlos y de esta manera poder continuar acrecentando la deforestación. Voy a terminar mencionando el encuentro Fe y Ciencia, que concluyó el 5 de octubre del año pasado. Eso es algo muy interesante. Primero de todo, bueno, se celebró en el Vaticano. El Papa Francisco, junto con 40 líderes religiosos y científicos de todo el mundo. Pero este encuentro fue animado por los países que fueron los anfitriones de la última COP, de la última conferencia de cambio climático, el Reino Unido e Italia. Y esto demuestra justamente cómo también los estados valoran profundamente el impacto que que los líderes religiosos pueden tener para poder lograr que avances en el cumplimiento de los compromisos ya asumidos. Porque si nosotros, como hemos escuchado de Guillermo, y podríamos continuar hablando de esto mucho más, existen innumerables compromisos. Es decir, la hoja de ruta es muy clara. El Acuerdo de París ha puesto metas muy claras hacia dónde tenemos que caminar. La transición es muy compleja. Vuelvo a repetir, ahora con esta situación de la guerra en Ucrania, nos encontramos con un escenario incluso mucho más difícil, en donde las prioridades están cambiando de una manera muy acelerada, lamentablemente, incluso por parte de gobiernos que han venido siendo líderes en este tema. Y es justamente por ello que los gobiernos anfitriones de las COP, como ha sido en el caso del año pasado, el Reino Unido e Italia, pero las propias Naciones Unidas, buscan el respaldo espiritual del Papa Francisco y de los demás líderes religiosos principales del mundo, para de esta manera comprometer de una manera más efectiva a los gobiernos a cumplir con sus compromisos. Seguimos en las mismas peleas, es decir, y cuando digo seguimos en las mismas peleas, Guillermo hizo una reseña de lo que fue nuestro documento final de la Cumbre Interreligiosa sobre el Cambio Climático del 2014, y notamos que los mismos temas que nosotros en ese entonces enunciábamos como capitales para poder avanzar en lograr una solución, en avanzar hacia una solución de la crisis climática, siguen siendo tan vigentes ahora, o quizás incluso mucho más vigentes ahora que en el 2014. Esta enorme discusión acerca de la evidencia científica de la crisis climática es realmente alborotadora. Y especialmente es profundamente alborotadora para nosotros como personas de fe,
porque como también mencionaba Guillermo, al estar nosotros cerca de las comunidades locales y dispersados y presentes en cualquier lugar del mundo, vemos como hermanos, hermanas nuestras y particularmente personas que se encuentran con mayor vulnerabilidad, están ya sufriendo en estos momentos de una manera directa las consecuencias del cambio climático. Y entonces es para nosotros extremadamente, diríamos, doloroso en momentos escuchar posturas pseudocientíficas que no quieren admitir que ha sido, digamos, el comportamiento humano desde la revolución industrial que nos ha llevado a esta situación, y que si no vamos a producir un cambio radical, esta situación seguirá siendo peor y nos llevará a una situación en donde en una parte importante del planeta la vida se volverá invivible, y por lo tanto eso generará a su vez unas enormes consecuencias para el resto del planeta también. Este es un primer tema que nosotros no debemos dejar de mencionar en cada oportunidad que podemos. La obligación de decir la verdad es una obligación religiosa. No somos científicos, pero confiamos en la ciencia. Y creo que justamente las instituciones religiosas de educación superior tienen un rol especial en esto, en poder justamente no solamente ayudar a conciliar la ciencia con la religión, sino también destacar cómo la religión concilia con la ciencia, pero también se apoya en la ciencia para transmitir sus mensajes a la humanidad. El segundo tema clave que se encuentra en la declaración de la reunión del año pasado y que vuelve a que ratifica muchas declaraciones anteriores es la ambición de poder llegar a cero emisiones de carbono lo antes posible. Ya no podemos esperar más. Ya las discusiones que han habido en el pasado sobre los tiempos, sobre si es 1,5 grados, sobre si son 2 grados, ya son discusiones que ya fueron, cuando estamos viendo las consecuencias en estos mismos momentos. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser muy claro, que la humanidad tiene que lograr llegar a la neutralidad en carbono lo más pronto posible. Y eso, por supuesto, nos obliga a que la temperatura no pueda superar el 1,5 grados. Ya vemos que en el 2014, cuando hablábamos de 2 grados, hoy en día no podemos hablar de menos de 1,5 grados para poder mantener la vida en la Tierra tal como la conocemos en estos momentos. Y finalmente, tenemos que recordar, nosotros como personas de fe, que uno de los fundamentos básicos de todas las creencias es que el mundo nos fue entregado como en préstamo. Es decir, siempre esa mención que siempre hacemos de nuestro rol como mayordomos de la creación, pero no como dueños de la creación. Es decir, Dios nos ha dado la tierra para que vivamos en ella, pero nos ha dado en préstamo se la va dando en préstamo a cada generación. Si realmente nosotros creemos que Dios es el dueño de esta tierra y que solamente a nosotros nos las ha dado como inquilinos para cuidarla, eso nos debe llevar a cambios conductuales en nosotros que realmente generen este cambio que necesitamos para poder responder a la crisis climática.
Y creo que finalmente es en esa espiritualidad que nos conduce a la necesidad de esos cambios. Es finalmente quizás el último recurso moral que le queda a la humanidad, el último recurso moral y ético para hacer frente a la crisis climática, el realmente asumir que tenemos un compromiso con las generaciones futuras, que esta tierra en la cual Dios nos ha puesto para vivir como no es de nuestra propiedad y por lo tanto no podemos hacer con ella lo que nos plazca, sino tenemos que cuidarla para poder entregarla a las generaciones siguientes. Ese mensaje es un mensaje de fe y es nuestro deber insistir y transmitir este mensaje de manera continua. Creo que hemos hecho una síntesis, Pedro, de las ideas que hemos trabajado en estos años y también del sentido de urgencia que necesitamos transmitir cada vez con mayor vigor, y no solamente a través de declaraciones de líderes religiosos, sino en la acción cotidiana de las comunidades religiosas, trabajando mancomunadamente a lo largo del mundo. Gracias, Pedro, nuevamente por la invitación. Bien, bueno, muchísimas gracias a ti, Elías, por esta presentación, por esta exposición que nos has regalado. Y vamos a dejar ahora entonces abierto el espacio. Todavía aquellos que quieran pueden realizar sus comentarios o sus preguntas aquí en la parte de abajo de la pantalla, donde dice preguntas y respuestas, en donde ya tenemos varias. Y entonces vamos a leer alguna de estas preguntas dirigidas en primer lugar a ti, Guillermo. Dice Diana Cortés: han referido varias cuestiones, fortaleza de la reflexión y propuestas ecológicas de las religiones y espiritualidades. Veo varios alcances y cosas positivas, pero ¿podrían comentar límites, deficiencias en la naturaleza y capacidad de incidencia de este mensaje, particularmente en torno a la Laudato Si y la Iglesia Católica? ¿Alguna opinión crítica, por favor? Muchas gracias, dice Diana Cortés. Te escuchamos, Guillermo. Muchas gracias, Diana. Está muy buena la pregunta porque no sé si se sigue diciendo. En mi época en Uruguay se decía: del dicho al hecho hay un gran trecho. Y tal vez lo que podríamos criticar, por un lado, está la Laudato Si, que yo creo que es muy interesante, pero yo creo que no se ha encarnado en lo que es la práctica de la Iglesia Católica. Estamos muy lejos de que eso sea una realidad. Para muchos católicos, la cuestión ecológica continúa siendo una cuestión extraña a la fe. No es algo que se ve como algo integrante de lo que significa un compromiso cristiano, o como decía Elías, como una responsabilidad común, en tanto que personas de podemos hacer una autocrítica que nos podemos hacer, es que todas esas grandes ideas no se han puestas en práctica. Cuando Laudato Si en el 2015, y yo creo que claramente, hubo una gran respuesta positiva, y aquí otra crítica, sobre todo fuera de la Iglesia Católica. Los científicos estaban muy contentos, los líderes de otras religiones estaban muy contentos, los líderes políticos estaban muy contentos. Dentro de la Iglesia Católica hubo muchos, por ejemplo, cardenales u obispos que decían: la Iglesia no tiene por qué meterse en un tema que no entra dentro de su mandato, como que la ecología era algo que era fuera. Entonces, yo creo que es una de las limitaciones, porque
yo creo que hoy todavía para la mayoría de los católicos la preocupación por la situación ambiental no es una prioridad en lo que significa su vida de fe, pero tampoco en lo que significa sus acciones concretas cada día. Bien, muchas gracias, Guillermo, por esta respuesta. Hay una participación aquí de Sonia Kirchheimer, que es doble. Por un lado, ella dice, al referirse el doctor Kerber a las conferencias de Río, en una de ellas se destacan los principios relativos a los bosques. Y pregunta, las talas y fraccionamientos para diversos fines de los bosques de la Amazonía, considerados desde siempre el pulmón del mundo, ¿no son una causa importante del cambio climático? Y luego hace referencia a lo siguiente. Al referirse recién Elías a este tema con mayor profundidad, cabe entonces esta pregunta. ¿Hasta cuándo se va a esperar para tomar medidas para frenar estas depredaciones de bosques vitales para la humanidad? ¿Se va a seguir solo con declaraciones al respecto? Te dejamos a ti la respuesta, Elías. ¿Estás muteado, Elías? Bueno, tenemos algún pequeño problema técnico que no escuchamos a Elías. Guillermo, ¿tú estás escuchando bien? Sí, yo puedo, Bueno. aunque Elías fue el que más elaboró sobre eso con algunas, yo creo que lo que plantea Sonia es muy importante. Digo, por un lado, como Elías dijo, es claro que lo que se llaman los bosques tropicales húmedos, no solo en Amazonia, sino como mencionó en África, y sabemos toda la crisis de los bosques, sobre todo, por ejemplo, en Indonesia, es capital, ¿no? O sea, es un tema fundamental, por un lado, por la destrucción de lo que significa la diversidad de esos ecosistemas que son muy particulares, pero por otro lado también, como dice Sonia, en lo que significa el cambio climático, el aumento de temperaturas. Yo creo que evidentemente, como ella dice, no nos podemos quedar solo con declaraciones, hay que hacer acciones. Lo que pasa es que yo creo que hay algunas buenas acciones que conocemos de reforestar. Actualmente se está hablando, por ejemplo, de todo un cinturón verde en África subsahariana, como para que no continúe el proceso de desertificación, pero semana tras semana escuchamos que la destrucción de los bosques en Amazonia es algo que continúa, cada vez es más importante, y existe una contradicción entre lo que a nivel científico sabemos que es lo que hay que hacer, como decía Elías, y por otro lado, sobre todo por intereses económicos y muchas veces vinculados con intereses políticos, se continúa con una tala indiscriminada y y sobre todo en el caso de la Amazonia, pero también en el caso de Indonesia, que son los que conozco un poquito más, para tener monocultivos que indudablemente no responden a la situación. Entonces sí, tenemos que ir más allá de las declaraciones. Hay acciones que se están llevando a cabo. Elías mencionó algunos, hay otras como para reforestar, como para intentar impedir. Hay una cantidad de trabas a todo lo que significa la exportación de madera o la utilización de madera, pero es una problemática que sigue estando presente. Bien, Guillermo, gracias. Les comento que Elías ha tenido un pequeño inconveniente técnico, esperemos que pronto lo pueda resolver y reincorporarse entonces al webinar. Pero aquí hay una pregunta que hace referencia al final de tu exposición, Guillermo, que fue el punto de arranque a su vez de la exposición de Elías.
dice esta pregunta: ¿cómo deben los líderes religiosos manejar esta crisis climática para crear un verdadero cambio? ¿Cómo deben manejarse los líderes religiosos? Porque más adelante está unida esta otra pregunta: ¿cómo se manifiestan actualmente las claves fundamentales de la esperanza en el cuidado de la creación? Pregunta Leonardo Boday. Bueno, no sé cómo deben los líderes religiosos manejar esta crisis. Lo que puedo decir es lo que han hecho y lo que están haciendo. Y como Elías decía en un momento, yo he participado de 10 COPs de esta conferencia de cambio climático, ¿no? Empecé por el 2006, 2007 hasta el 2015. Después de cada conferencia de cambio climático, me prometí a mí mismo que no iba a volver a la próxima porque estaba tan frustrado con lo que eran los resultados que no respondían, pero bueno, como era parte del trabajo tenía que volver. Y en estas conferencias yo quedaba asombrado cuando uno estaba con representantes de los gobiernos, cómo había un interés de escuchar lo que decían los líderes religiosos. Yo creo que el interés venía sobre todo porque como las discusiones a nivel político eran tan difíciles, era tan difícil llegar a un consenso, buscaban todo tipo de aporte exterior a lo que podía ser la posición del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, o del gobierno de Australia, o la posición de los gobiernos de los países productores de petróleo, que trancaban algunas cosas, o de China, que trancaba otras. O sea, frente a eso, había una escucha frente a lo que los líderes religiosos tenían que decir. Yo creo que la importancia de lo que decían los líderes religiosos y la credibilidad estaba dado porque los líderes religiosos, me acuerdo por ejemplo en una de las COP, o en varias de las COP, en la delegación del Consejo Mundial de Iglesias había líderes religiosos de Tuvalu. Tuvalu es una de estas pequeñas islas del Pacífico que ya está en tren de desaparecer y cuyo gobierno está haciendo negociaciones con Nueva Zelanda para desplazar a toda la población del país, y con todos los problemas que eso significa. Es que las personas van a tener una nacionalidad cuando un Estado que tiene un territorio deja de tener territorio. Entonces, pero el testimonio de los líderes religiosos que planteaban lo que estaban viviendo esas comunidades, algunos de estas comunidades que decían: yo prefiero morirme, pero no me van a sacar de mi tierra. O sea, situaciones críticas, situaciones como ellos mismos decidan, de vida o muerte. ¿No es? El cambio climático no era que para ellos que en Suiza tenemos ahora un verano de 35 grados y hace un poco más de calor, sino eran situaciones verdaderamente de vida o muerte, y yo creo que eso tenía un impacto en lo que eran las discusiones a nivel de las conferencias de Naciones Unidas. Respondiendo a la pregunta de Leo, yo creo que vale la pena relevar lo que son las pequeñas iniciativas. Si bien el foco de la discusión hoy es sobre las religiones en el ámbito internacional, me parece que el cambio pasa por lo que el Papa Francisco llama la conversión ecológica. Pasa, por un lado, es cierto, por cambios en lo que es el derecho internacional ambiental y lo que significa la aplicación concreta, por ejemplo, del Acuerdo de París que mencionaba Elías, donde es un acuerdo vinculante que hay que llevar adelante, pero pasa también, yo creo, por
acciones concretas en nuestra vida, en lo que significa el uso de la energía, en lo que significa el transporte, en lo que significa la alimentación, todo el tema de cómo posicionarse frente a una sociedad de consumo. Y yo creo que ahí conociendo lo que está pasando en diferentes lugares, eso yo creo que es una fuente de esperanza. Sin embargo, no necesariamente es algo que responde directamente. Retomando un poco lo que decía Diana, una posición crítica, por ejemplo, yo en una de las diapositivas la pasé muy rápido, pero no sé si vieron, había una serie de logos de diferentes iniciativas que son de sinagogas verdes, mezquitas verdes, iglesias verdes o eco-iglesias que intentan llevar adelante en su gestión una práctica ecológica. Y creo que es un programa que hay en muchos países muy interesante y que vale la pena conocer y desarrollar, pero siendo crítico, como sugería Diana, por ejemplo, en Suiza el número de parroquias, porque son tanto católicas como protestantes, es un programa ecuménico, el número de parroquias que han entrado en esto que se llama eco-iglesias, iglesias ecológicas, es menos del 1%. Es menos del 1%. Entonces, hay elementos que son importantes, hay acciones que se pueden llevar adelante, pero todavía son ínfimas en relación con lo que significa todo el universo, por tomar un ejemplo concreto que conozco más que es aquí, el de Suiza. Entonces, el explorar, el desarrollar estas acciones a nivel local, a nivel cotidiano, tanto individual como comunitario, local, de barrio, y de allí ir hacia espacios más grandes como puede ser a nivel nacional o internacional. Creo que es una forma concreta y para mí es lo que alimenta la esperanza, más que en mi experiencia personal, lo que significaron por ejemplo, las conferencias de Naciones Unidas sobre el cambio climático, en donde incluso el Acuerdo de París no respondió adecuadamente a lo que el panel intergubernamental científico sobre el cambio climático ha venido presentando desde hace décadas, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Hay aquí varias preguntas o consultas acerca de dónde se puede encontrar, digamos, mayor información acerca de esta temática. Especialmente preguntan por la conferencia, por el evento anterior de nuestra cátedra de cristianismo sobre ecología para la sustentabilidad ambiental, abordajes múltiples. Entonces, les quería comentar a todos que van a poder encontrar los 4 eventos de este ciclo de cristianismo y ecología si ustedes entran en el sitio web de la Universidad Católica del Uruguay, buscando Cátedra de Cristianismo. Allí ya tienen la grabación del primer evento que hubo con profesores de la Universidad Católica, y en los próximos días van a encontrar también la grabación de este evento. Y desde ya entonces los invito también a poder agendar 2 fechas. El próximo 17 de agosto tendremos nuestro tercer evento sobre experiencias cristianas en torno a la ecología, con la presencia de la hermana doctora Geraldina Céspedes de México, Marcelo Leites de Argentina y la pastora Carola Tron de aquí de Uruguay. Y el cierre de este ciclo va a ser el 21 de septiembre, para que ya lo vayan agendando, Cristianismo y Ecología, a cargo de Leonardo Boff. Volviendo entonces ahora a las preguntas que nos hacen, acá hay una pregunta que probablemente sería muy interesante que pudiera conectarse también. Yo le he pedido a Elías a ver si tiene posibilidad de volverse a conectar o no. Por ahora, Guillermo, sos el único que quedaste en la cancha, así que te queda para ti esta pregunta.
Esta pregunta, dice, es para cualquiera de los dos ponentes, pero va dirigida a ti. ¿Alguno ha tenido experiencia con algún pueblo originario y la manera en que conciben desde su religión al entorno ambiental y de ahí tienen una práctica de cuidado de la casa común? Nos pregunta María Cristina Salazar. Yo puedo empezar y después Elías tal vez se engancha, ¿no? Perfecto, bienvenido Elías, nuevamente. No, la verdad me sentí muy mal porque no, como que se fue la señal y no pude hacer nada por... Bueno, pero bueno, ya No hay estoy de problema. regreso. Gracias, por suerte ya se superó. Guillermo, te interrumpí. No, es porque la pregunta es la experiencia con pueblos originarios y eso. Yo quiero contar una experiencia que la he contado varias veces y he escrito sobre ella. Cuando empecé a trabajar en el Centro Franciscano en 1989, me tocó organizar en el primer Congreso Latinoamericano de Ecología, que organizaba el CIPFE, una celebración interreligiosa. Entonces había un obispo, el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, un rabino, un imán, y había un jefe sacerdote mbia guaraní, que se llama Emilio Duarte. Y preparar la celebración, y bueno, como ellos venían habitualmente al Centro Franciscano, para mí fue una ocasión de descubrir otro tipo de relación con la naturaleza. Por ejemplo, algunas anécdotas. Estábamos preparando la celebración y yo estaba con mi papel y con mis notas y diciendo, bueno, Emilio, tú vas a tener 5 minutos para hacer esto y después está tal otro líder que va a hacer esto y esto. Yo escribía todo y entonces le digo a Emilio, ¿no querés tomar nota de lo que, para que te acuerdes en qué momento es? Y entonces me dice, Guillermo, lo que pasa es que tú sos blanco y tú estás hecho de papel y yo estoy hecho de viento. Y eso muestra ya, yo creo, una diferente concepción de lo que somos, ¿no? Yo siempre estoy, incluso ahora con el ordenador, siempre tengo que estar escribiendo al lado porque no puedo. Pero evidentemente, como se decía en la pregunta, hay otro tipo de relación con la naturaleza, hay otro tipo de vínculo, de sentirse parte de la tierra, de todo lo que significa una relación mucho más en sintonía con lo que significa la naturaleza y desde una perspectiva cristiana o de las 3 religiones monoteístas, toda la creación, ¿no? Y hablando de creación, por ejemplo, otro ejemplo, cuando estábamos redactando esta declaración interreligiosa del 2014, yo tenía mucho cuidado, por ejemplo, de no utilizar el término creación, porque yo decía, bueno, creación es algo que podemos estar de acuerdo judíos, musulmanes y cristianos, porque es un concepto que es parte de nuestras tradiciones, pero es un concepto que, por ejemplo, las religiones indígenas no entra este concepto. Entonces, una de las que firmó esta declaración interreligiosa, que es una sacerdotisa de una religión centroamericana de Costa Rica, ella me decía, si vos sentís que tenés que poner creación, poné creación. Yo no me voy a sentir ofendida, entonces, ofendida porque tú utilizas ese tema. Entonces, también en el tema del lenguaje, en el tema de la construcción intelectual, yo creo que, por lo menos en tanto que cristianos, tenemos una forma de entender la teología que es muy diferente de lo que son otras tradiciones religiosas. Con los judíos nos podemos entender muy fácilmente, ¿no? Porque tenemos una raíz común, nos entendemos fácilmente. Con los musulmanes hay algunas cosas que también nos podemos entender, pero cuando vamos a hablar tanto con
budistas o sintoístas o hinduistas o representantes de las tradiciones religiosas o espirituales, porque ellos más que religiosos prefieren llamarse tradiciones espirituales aborígenes o indígenas, es todo otro lenguaje del cual podemos aprender mucho. Una última anécdota también de esta declaración interreligiosa: para mí era muy natural en la declaración poner Madre Tierra, porque eso representaba un poco todo lo que habíamos estado discutiendo para esta declaración. El representante del Vaticano, que en aquel momento no era cardenal todavía, pero que ahora es cardenal, me dijo, si aparece el tema Madre Tierra en la declaración, la Iglesia Católica no firma esta declaración. Entonces tuvimos que sacar el tema de Madre Tierra. Me alegré mucho que cuando salió Laudato Si, el Papa Francisco habla de Madre Tierra, porque eso es parte de lo que San Francisco de Asís plantea en el Cántico de las Criaturas. Pero Elías, tal vez tú quieres hablar algo sobre eso. Sí, efectivamente hay una pregunta, Elías, que está muy relacionada con este tema. Te preguntan a ti, José de la Cruz, en Latinoamérica, ¿cómo consideras el diálogo entre las religiones y los diferentes colectivos indígenas? Enorme desafío. Para empezar, es un desafío institucional. Es decir, nosotros estamos, es como el diálogo interreligioso es también una relación humana. Y así como cuando nosotros nos vinculamos con cualquier persona, entramos en contacto con cualquier persona, de algún modo indagamos, en la medida que profundizamos la relación con alguien, también indagamos quién es esa persona. Lo mismo nos ocurre en las relaciones interreligiosas. Entonces, claro, cuando nosotros digamos, entramos en diálogo con espiritualidades indígenas, entonces hay diríamos, no sé, hay una enorme dificultad para empatar las realidades. Por un lado tenemos religiones institucionalizadas, muy organizadas, caso de la Iglesia Católica, una estructura incluso universal. Y por el otro lado tenemos unas espiritualidades indígenas y no solamente indígenas, sino también afro-latinoamericanas y caribeñas, que están muy presentes en la región. Pero en el caso particular de las espiritualidades indígenas, es extremadamente difícil encontrar cuáles son esas voces, digamos, autorizadas, representativas, etc., ¿no? Es un desafío muy grande. Queremos ahora trabajar un poco el tema con el Fondo Indígena, pero definitivamente es muy complicado. Muy complicado. Pero yo creo que así como es muy complejo, también hoy en día encuentro que existe claridad por parte, digamos, del mundo de la fe organizada, por llamarlo de alguna forma, de la necesidad de que en América Latina y el Caribe entrar en diálogo con las espiritualidades indígenas. Y creo que también el Papa Francisco ha hecho mucho en eso, porque el Sínodo de la Amazonía ha hecho mucho hincapié en este tema también, y al diálogo con las culturas de la Amazonía, y se incluye las espiritualidades, y creo que ha caminado mucho en los últimos años, pero esta situación de dos mundos que son, como también decía Guillermo, lo mencionaba por lo teológico, pero yo también te lo puedo mencionar por lo organizativo, que son tan diferentes, es muy difícil de conciliar. Sí. Bien, una última pregunta también para ti, Elías, porque estamos sobre prácticamente la hora de finalización, pero pregunta Nora Wisokikamian, no sé si se pronuncia este apellido. ¿Le parece suficiente lo que se está haciendo en el mundo a nivel educativo, tanto a nivel de primaria como de secundaria, acerca de este tema? El tema no es lo que se hace a nivel educativo. El tema es cómo, es decir,
cómo nosotros, nosotros, es decir, cómo las personas que de alguna manera tenemos una responsabilidad en las comunidades de fe, logramos traducir las enseñanzas religiosas en comportamientos de la vida. Que no tiene que ver, que no es solamente sobre el tema ambiental, eso, creo que es un tema, es parte, digamos, digamos, del momento secular o postsecular que estamos viviendo, pero que justamente quizás lo ambiental nos puede ayudar nuevamente a traer de regreso, a que las personas asuman de manera comprometida lo que aprenden. Porque finalmente el resultado de todo aprendizaje es la apropiación que la persona hace de ese aprendizaje. En el judaísmo, por ejemplo, existe un precepto que está prohibido destruir, al-tashhid. Y esta semana yo leía una pregunta a un rabino muy conocido, acerca de qué pasa con aquellos juguetes que se le dan a los chicos y que el propósito del juguete de alguna manera termina siendo destrozado. Si eso está permitido o no está permitido. Bueno, ahí el rabino contesta que sí, porque en el caso de los chicos sí se puede, pero lo que quiero decir es que justamente, lo que quiero mencionar es que uno va a preguntar toma el caso de los judíos porque, bueno, es la fe en la cual en la cual yo participo, pero creo que podríamos emplear el ejemplo para cualquiera de nuestras religiones. Es decir, si yo voy a preguntar a un judío de a pie, no sé, en el barrio del Once o en el barrio de en Pocitos en Montevideo, incluso de aquellos que habitualmente una vez a la semana al menos van a la sinagoga, etcétera, cuánto conoce del precepto que está prohibido destruir, cómo eso de alguna manera él se preocupa en cuidarlo, de cuidar ese precepto, probablemente vamos a encontrar un desconocimiento muy grande del tema, a diferencia de otros preceptos del judaísmo. Y yo creo que lo mismo pasa en todas las religiones, es decir, hay una enorme dificultad de entrar en de enganchar con esto, de que es pecado tan grave, justamente los pecados ambientales, como los pecados que habitualmente desde la infancia más temprana de cada uno de nosotros fuimos educados a no incurrir en ellos. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Elías. Y en nombre también de todos los participantes, acá hay varias personas que han manifestado entonces su agradecimiento por estas dos exposiciones y por esta lindísima charla que hemos tenido luego de las exposiciones. En nombre de la Universidad Católica, de nuestra cátedra de Cristianismo, del Instituto de Sociedad y Religión, queremos agradecerles a ambos, tanto a ti, Guillermo, como a ti, Elías, la participación en este webinar sobre justamente este tema, ¿no? Ecología y religiones en el ámbito internacional, esfuerzos cristianos e interreligiosos para el cuidado global de la casa común. Ha sido un gusto la presencia de ustedes, les agradezco enormemente su tiempo con esta diferencia horaria, ambos dos están ahora en Suiza, ya es bastante tarde, así que ahora van a poder descansar tranquilos, pero con este gran agradecimiento y abrazo que les queremos enviar a ustedes de parte de todos los que estamos aquí participando. Y a todos entonces invitarlos para el próximo 17 de agosto, para nuestro tercer evento, sobre experiencias cristianas en torno a la ecología con participantes de México, Argentina y Uruguay. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Chao, muchas gracias. Buenas noches y nuevamente gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos a todos.